a un gabinete presidido por él, un montón de congresistas le den el plazo, le den la aprobación. Muy difícil. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. El escenario que está planteando Castillo, mejor dicho, el doctor Cerrón, ¿es el de la confrontación tipo Vizcarra para cerrar el Congreso? Esa es la idea, porque si no le dan el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido, ¿a quién pondrán después? Bueno, es que, a ver, lo que yo considero, vamos a ahondar de Guido Bellido, ¿no? Su nombre es secundario, porque como él hay varios que están alrededor de él, ¿no? Si era Nájar, o si era Bellido, o si era Bermejo, por decirlo, a mí me daba igual. Yo creo que el señor Cerrón está en su derecho de hacer y de deshacer. Bueno, la gente ha votado por ese partido, ¿no? Claro, es que él le ha dado el triunfo, ¿no? Pero vamos al punto. A ver, cuando tú me dices que el señor es campechano, buena gente. Simpático, claro. ¿Cuántos políticos más simpáticos que Fidel Castro has conocido tú? No, hombre, claro que no, por supuesto, eso no tiene nada que ver. Chávez simpático, ¿no? Bueno, el primer Chávez era de una simpatía extraordinaria. Bueno, la gente no sabe, pero Mussolini era muy simpático y muy carismático. Hoy día es el día de Mussolini, ¿sabes, no? Ya. Hoy día es. Y para que la gente entienda, la gente que atendía, el otro día me puse a ver un documental de Berdorf, La Casa de las Águilas, de un tal Adolf Hitler. Sí. Era simpático, era un señor muy llevadero, muy educado, escuchaba música, le gustaba la acuarela, la veía a Eva Braun hacer ejercicio. Era artista. Era un artista. Hitler era artista, entonces, era pintor. Correcto. Entonces, cuando vemos a este señor con una actitud pues bucólica y bonita con su sombrerito, hay que recordar cuando menos dónde inicia su grado de peligrosidad. El señor no condena a los terroristas. Comencemos. Sendero Luminoso es un conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino, ¿no es cierto?, con quien discrepamos. Un camino que han tomado, que querían tomar el poder por la fuerza. Eso es Sendero Luminoso. ¿Terrorismo o no? ¿Cómo? ¿Fue terrorismo? En primer o no? lugar, han tenido acciones terroristas. Acciones terroristas. Y las acciones terroristas han tenido tanto las Fuerzas Armadas y Sendero. O sea, tienes que ser claro. ¿Sendero Luminoso es terrorismo? No, por eso te estoy diciendo. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas no, por eso, o no? Por eso. Depende cómo tengas, qué concepto tengas en la cabeza. Es que El país estaba en un desastre. Y por eso realmente hay gente, peruanos, que equivocadamente han tomado un camino. ¿Cómo? Eso no son peruanos. ¿No son peruanos? No, son terroristas. No, son peruanos. Se ha sabido antes de las elecciones. Cuidado con eso. O sea, esto no es una sorpresa, no. Acá no hay ninguna sorpresa. Acá se transmitieron estos videos en su oportunidad antes de la serie, y una serie de cosas más, ¿no? Entonces, no es que, caramba, qué tal sorpresa, no hay ninguna sorpresa. Ahora, yo prefiero a este señor que a Diego García Sayán, que a Gino Costa. O sea, 1000 veces. 1000 veces. Pero como tú bien dices, esto ya se sabía. Se sabía. Y esto sabe la gente que no fue a votar en San Isidro o la gente que votó porque odia aquello. Que suele ser gente bien informada, que ve televisión, que ve noticieros, que ve tu programa, te lo comenta, etcétera, y que no va a votar porque se van de viaje. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay un factor sorpresa, nadie ha sido engañado acá. Yo te cuento mi experiencia personal. En el debate veo salir a Castillo con su sombrero, me cae simpatiquísimo. Digo, caramba, qué interesante. Y este hombre nos va a recordar que el Perú rural existe. ¿De qué partido es? Tal partido. Que al día siguiente voy a ver, comienzo a leer el plan el manifiesto, esta cuestión. Y digo, esto debe ser falso, este documento. No puede ser. Entré a la web del Jurado Nacional de Elecciones y vi que era verdadero. O sea, estábamos debidamente informados. A ver, hay una canción, ¿no?, muy conocida, ¿no? Ódiame, por piedad yo te lo pido. Ódiame ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia.
Porque tan solo se odia lo querido. Bueno, entonces como... El amor y el odio, dos caras de la misma medalla, Entonces, de la misma moneda. acá este programa se llama Combaters por algo, ¿no? Entonces yo enfrento la verdad, enfrento la realidad. A mí no me gusta la realidad, pero la tengo que enfrentar. Sí. Entonces acá hay gente que porque odia a Keiko, ¿no es cierto? O porque no le gustaba a López Aliaga, que yo creo que la verdad él debió haber pasado la segunda vuelta, pero eso ya es ficción, ¿no? Es más, yo creo que pasó. Pero, a ver, la idea es hacer pensar no a la gente que ha votado por el lapicito, porque la gente que ha votado por el lapicito, eso ya lo sabía, están felices con el lapicito. Sí, claro. La idea es hacer pensar a los que votaron en contra de Keiko o los que no fueron a votar. Como hay mucha gente joven, Sí. la idea es que sepan a quién defendía este señor. Cuando yo te digo Edith Lagos, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, el Lago fue una famosa integrante del Sendero Luminoso de Ayacucho que muere en un enfrentamiento y que era hay una gran manifestación en Ayacucho el día de su sepelio. Terrorista. Entonces, para el señor, Era una cosa la perfectamente cabeza del premier Claro. es el premier, que tiene fuerza sobre el Ministerio de Defensa y sobre las Fuerzas Armadas. Claro. Los terroristas hicieron lo que hicieron porque el Perú era un país muy difícil y hicieron salir a matar. Sí, claro. Y los militares también mataron. O sea, por ahí va. Entonces, cuando él habla de eso, habla de gente como Edith Lagos. ¿Quién fue Edith Lagos? A ver. Claro. Si de alguien no puede deslindar el nuevo premier, es de Edith Lagos Sáenz. Lagos Sáenz fue una de las líderes juveniles en los inicios de la organización terrorista Sendero Luminoso, cuyo cabecilla fue el genocida Abimael Guzmán Reynoso. Y si no muere, esto quedan los demás. La senderista nació el 27 de noviembre de 1962 en Ocobamba, Apurímac. Fue sexta de 7 hermanos e hija de un comerciante ayacuchano. En 1979, Edith Lagos viajó a Lima para estudiar Derecho en la Universidad San Martín de Porres, cuya carrera no finalizó por integrarse a los destacamentos de Sendero Luminoso en Ayacucho. Que ella ha hecho tanto daño al país. Ella es una de las que comandaba estas llamadas las guerrillas para enfrentamientos, por ejemplo, con las comunidades campesinas, con los policías, las incursiones armadas. Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, recuerda que en una ocasión Edith Lagos atacó uno de los comités de autodefensa en donde él era uno de los profesores que asesoraba a este grupo de personas que luchaban contra el terrorismo. Resulta que vino la Edith Lagos porque le habían pasado que había alguien que se oponía y empezaron casi a romper la puerta. Abrimos y inmediatamente ella entró y me lanzó una patada, ¿no? Y me dijo, miserable, me dijo, el partido va a cobrar algún día todo el daño que estás haciendo con la guerra popular. Ella ya hablaba de la guerra popular. La terrorista huyó a Andahuaylas para reforzar los trabajos que tenía en ese lugar Sendero Luminoso. El 3 de septiembre de 1982 murió en la ciudad de Humaca, en un tiroteo con la policía. Los restos de Edith Lagos fueron trasladados a Ayacucho, donde le hicieron un funeral con una gran asistencia de personas. Dicho sea de paso, lugar donde hoy el nuevo premier, Guido Bellido, juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¡Sí, juro! El señor le rinde loas. Sí, eso está clarísimo. Entonces, a ver, yo lo que considero es que es mejor que se agudicen las contradicciones. Lo que tiene que hacer, reitero una vez más, el Congreso, es la inmensa mayoría democrática, o la mayoría democrática, para no llamarla inmensa, simplemente tiene que abstenerse. Que logren su confianza con 40 y tantos votos. A ver, hazlo. Porque desgraciadamente la caviarada y los medios de prensa aplaudieron la fórmula del vizcarrismo para cerrar el Congreso con dos negatorias. Ha comenzado con el vizcarrismo, ha comenzado un huaico hemorrágico cuyas consecuencias estamos viendo ahora, que no ha terminado. Lo estamos viendo en acción, no ha terminado. Y Roma locuta causa finita. Roma locuta causa finita. Porque ya el TC dijo que sí se puede hacer. O sea, si hay interpretación fáctica, va a interpretar cualquier interpretación. Entonces,
la situación es muy complicada. Sí, así es, así es. Por eso yo te decía que de repente esto es para chocar con el Congreso, chocar con el Congreso. Ahora, los sectores de oposición van a tener que discutir cuál va a ser la táctica. Una es la que tú señalas, la abstención. Porque lo que tú estás planteando, un voto de abstención... Le pasó a Najara, ¿te acuerdas? Por un rostro, le pasó a Najara, pues. Y entonces, efectivamente, no ha sido censurado, etc. Una confianza tan famélica que parece desconfianza. Y al final, claro, se te cae un poco la cosa, no sé si eso va a ser lo más conveniente, no lo sé. Es como ponerte una... después. A ver, te lo voy a poner en términos cinematográficos, ¿no? Esto tiene que ser como el paraguas de Jim Kelly. No, o sea, esto tiene que ser un paraguas de celofán, claro, de tecnopor. Claro. Toma tu paraguas. Sí, pues. Y a ver qué haces con él. Ahora bien. Porque va a venir más lluvia, ojo. Y digamos, los caviares ahora se molestan, y no se molestan por Edith Lagos, o sea, no se molestan por el terrorismo, se molestan porque el señor es homofóbico. Sí, le han sacado ese tweet, es terrible. El Che Guevara era homofóbico. Es terrible, es terrible. En fin, terrible. En China también mataban a los homosexuales, o sea, eso no es, claro, ese es su pretexto. La verdad es que los han sacado del gabinete, a muchos de ellos, y no les han dado de comer, porque son una manga de parásitos. Entonces, ¿cuál es el tema a esta hora de la noche? Y yo les voy contando la anécdota. En este momento está en el set también el almirante Montoya. El almirante Montoya le está pasando lo que le ha pasado a Chema y a mí durante toda la semana. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y lo llaman al almirante Montoya pues. Nadie sabe, porque parece, Chema, a esta hora de la noche, sí, que hay ministros que se bajan del carro y que no quieren. Y miren lo que les estoy diciendo. Estaba programado para las 8:30. Son 9:30. Dicho sea de paso, ¿por qué se ha adelantado si esto iba a ser mañana? Pero es que debió haber sido ayer. Bueno, se adelantó, ya, se retrocedió. Exactamente. Ahora estamos que de repente, o sea, digamos que no son británicos para la puntualidad. Y además, no dejan entrar a la prensa, maltrato para la prensa. Eso es algo que me parece absolutamente insólito y te digo, no lo he visto nunca, aunque te puedo decir, después de las conferencias de prensa de Mr. Vaccination, el doctor Vizcarra, el señor Vizcarra, que eran conferencias de prensa en las que la prensa no existía o no podía preguntar. Bueno, la prensa y a todos nos parecía bien, oye, nadie protestaba mucho por eso. Yo no espero... Entonces ahora tampoco nos dejan entrar, pues. Como yo no espero que me respeten, me van a temer. Por eso yo enfrento a estos miserables. Porque a la prensa ya le perdieron el respeto. Lo fue de Vizcarra, la prensa peruana recibió el estropajo de Vizcarra. Sí. Entonces, que ahora no te dejen entrar a la juramentación y te tengan Javier Prado en la lluvia. Por eso te digo, en fin, se defienden entre camaradas. Veamos este byte para comentarlo con Chema. Los más de 30 millones de hermanos. Sí, juro. A ver, déjame terminar. Sí, es una peruana y ha tenido una postura, un planteamiento, ¿no es cierto?, en el proceso de nuestro país, como mucha gente. Entonces, eso es concreto. Sí, juro. Esos planteamientos que ella ha tenido, esa postura que ha tenido es cuestionable. Eso el Perú, muchos sectores cuestionan, muchos sectores, ¿no es cierto?, dicen que esto no debió ser, y otros sectores dicen realmente ha habido un abuso, otros dicen sí. Por los más de 30 millones de hermanos, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria, en primer lugar, ¿no es cierto? Yo he visto en algunos documentos que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país, no ha sido a ver, un momentito, que ha tomado una postura, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el IR era una postura, claro. ETA era una postura, las Brigadas Rojas eran una postura, Alfaro Vivo Carajo era una postura, la FARC era una postura, claro. El Embraer es una postura, entonces el terrorismo es una postura. No puedes no condenar la violencia si quieres presentarte en unas elecciones democráticas. Porque si no condenas la violencia en unas elecciones democráticas, entonces no te presentes, hermano, y te puedo decir, te vas al monte. A ver. Le van a quitar las bases contra terroristas. Van a quitar las bases contra terroristas. Van a hacer que el Ejército, Marina y Aviación se repliegue del BRAE.
Ese es otro tema, que está vinculado con la coca. Porque quieren que se genere el caos. Tú me dijiste algo, ¿no es cierto? Y me dijiste, ya viene el caos. No, todavía no hay caos. Cuando comiencen a accionar como un átomo, cuando el átomo se parte, se genera la fisión. Y la fisión genera una reacción en cadena. Entonces recién van a comenzar. Porque todavía no actúan, ¿ah? No hay un solo ministro. Se habla del general Leonel Cabrera como ministro de defensa. Pero no hay mucho más que eso. Ahora bien, la guinda del pastel, como dicen ustedes los españoles, porque he tenido que escoger un español explotador y maldito como tú para venir acá a este canal de mestizos oprimidos. Atención, yo he llegado aquí en 1951, no en 1551, por si acaso. O sea, eres un malo más o menos nuevo. No, pues, pero tú eres español. Soy un villano contemporáneo, digamos. Correcto. Nuevo. Ahora bien, juvenil, infantil. La guinda del pastel es que este señor que vino acá y le dijo en su pepa, por eso yo me llevo bien con los terrucos, porque sepes que me quieren matar. Si el terruco no me va a matar por la espalda, me quiere matar el terruco. En cambio el caviar entra a tu casa y te roba de costado. Vino este señor, este Bellido, y le dijo a Claudia Toro, le manda saludos Bermejo. Pero además, el señor también está metido, es muy dinámico. Sí. Está metido en los dinámicos del centro. Sí. O sea, para colmo, ¿ah? Sí. Bonus track. Arturo, te llamaba ayer como loco. Sí, estaba en reunión, hermano, acá en la Selva Central, hermano. ¿Qué pasó por el partido? Ya, Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche. Ya, la agenda. La agenda es un asunto que escucha los 850.000 de caución que hay que pagar. Ya. Sí, entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo en cada región más o menos un promedio de 35.000 había que pagar en cada región. 35.000 soles. Ajá, en cada región. Y hemos estado viendo que la recaudación lo haga la Secretaría de Economía de cada región. Claro. Ya, en la noche hay que formar una comisión y esa comisión solo va a recibir los reportes de cada región. Y cada región tiene que dar un reporte con la relación de las personas aportantes para que todo sea transparente, porque también hay tantos choros. Claro. Y hay que hacer una reunión de 1 hora rápido nomás. Y la idea va a unos 5 minutos, 20 minutos y listo, ahí aprobamos la fecha, estamos viendo máximo hasta el día. A ver, en condiciones normales este señor tiene que estar preso, porque los dinámicos del centro se han salvado de una preventiva. Inclusive el operativo que había se postergó, ya, por razones electorales, ¿no? Con una politización totalmente... Ya, entonces, este señor... sui generis. Correcto, este señor que es premier, que es el vocero del gobierno, que él, por si acaso, él es el que promueve a los ministros, el que le dice al presidente estos deberían ser, tiene denuncia por apología al terrorismo y por los dinámicos del centro. El general Leonel Cabrera Pino tiene además una todavía, el que va a ser ministro de Defensa, porque ella lo agradeció, pendiente una investigación fiscal por violencia sexual. ¿Quién tiene, general? General, acá está, acaba de llegar. Entonces... Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos sido un país de gente débil, de gente laxa, de gente que miraba cómo la gente se moría por televisión, es la que le ha creído a América Televisión, a Canal N, a RPP, es la gente que miraba cómo se jodían los demás porque tú estabas en tu casa en San Isidro con aire acondicionado. Es la gente que ha visto la primera ola, es la gente que ha visto la segunda ola, es la gente que ha visto cómo sacaban al APRA de la primera vuelta, cómo jodían al PPC, cómo le robaban a López Aliaga en Junín, mientras cómo se moría el vecino, ¿no? Cómo estaba con hambre el de allá. Ese es el Perú, pues. Es un país de gente malagradecida, es un país de gente indolente, que solamente te importa la muerte, pero a 3 metros de distancia. Esa es la verdad. Sí. Eso es horrible, la verdad. Estamos pagando nuestras culpas. Y como tú no te puedes mudar de país, como le decía unas personas con las cuales está ahora, el Perú va a sangrar.
como ha sangrado 60 años Cuba, como le pasó a Rusia, como le pasó a Alemania, como le pasó... El milagro japonés es consecuencia de ¿qué? La destrucción de Hiroshima, Nagasaki, del hambre. ¿Qué cosa es Alemania de la posguerra? El plan Marshall. O sea, el plan Marshall. ¿Nosotros vamos a tener plan Marshall? No tenemos plan Marshall. ¿Cuánto va a demorar esto? ¿Cuánto va a demorar esto? Uno tiene que asumir, pues, está la gente que nos puso en esta situación absolutamente enferma entre un terruco y Keiko. Eso es el tema. Vamos a ir a la pausa, una nadita de paciencia y buen humor. Por si acaso, lo siguen llamando a Montoya, que en teoría tendría que saber, ¿no? Tendría que saber, ¿no? Pues si los políticos no saben, ¿quién va a saber? Bueno, acá hay dos, en teoría, que somos informados, ¿no? No sabemos, esta hora de la noche. Tú más que yo, pero yo también tengo algo de información. De ti, vivo de esto. Correcto. Vivo de esto, ¿qué me queda? Vamos a ir a la pausa.